Bienvenido a tu radio Eugenio Espejo del Colegio de Periodistas de Pichincha. Es así como nosotros te damos la más gratificante bienvenida para que formes parte de esta hermosa comunidad. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenido a tu programa Una Sola Salud. Aquí, el Colegio Médico junto a la comunidad se unen para cuidar lo más importante, tu salud. Juntos exploraremos temas que nos ayudan a vivir mejor, con consejos útiles y mucho cariño. Acompáñanos y sé parte de esta gran familia que trabaja por una sola salud para todos. Empezamos ya. Buenos días, estimada video audiencia de su programa Una Sola Salud. Les saluda José Guayua Ruiz, conductor de este programa. Para el día de hoy contamos con la presencia de los doctores Alberto Narváez, salubrista, y el doctor José Heras, médico familiar. En esta oportunidad vamos a continuar con el mismo tema que tratamos la semana anterior y que se refiere específicamente a la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, vamos a empezar pidiéndole al doctor José Heras que se sirva a indicarnos al respecto del tratamiento farmacológico de esta enfermedad. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Y vamos a abordar, como este es un programa dirigido hacia la comunidad, lo vamos a hacer de una manera más coloquial y con un lenguaje que pueda ser entendido por las personas que nos están siguiendo. Yo creo que la diabetes mellitus es una de las enfermedades globales de esta humanidad, en donde realmente tiene mucho que ver la educación del paciente, la familia y la comunidad. Como recordamos que todas las enfermedades de cualquier índole tienen una historia natural, es decir, se presentan de esta manera, evolucionan, se complican si no reciben la atención adecuada y tienen secuelas importantes. Es decir, que la diabetes es un claro ejemplo de que una patología que puede ser prevenida incluso en etapas tempranas, haciendo una buena prevención primaria, podríamos evitar que se llegue a las complicaciones que esta enfermedad produce, como son problemas de la retina con ceguera, problemas de la circulación distal con amputaciones, problemas de los riñones con insuficiencia renal. Eso se puede controlar, revertir con medidas muy simples. Así como tienen una historia natural de cada una de las enfermedades, ¿sí? Tienen periodos presintomáticos, periodos sintomáticos, ¿sí? Y uno puede actuar en esas diferentes dimensiones. También es importante manifestar que todas estas enfermedades tienen dos formas de ser tratadas. La una, que es el tratamiento no farmacológico, y el tratamiento farmacológico. Cuando abordamos el tratamiento no farmacológico, nuestra intención es proporcionar apoyo y monitorizar continuamente a estas personas. En el bienestar es una atención holística, ¿no?, que compromete todo, ¿no?, biopsicosocial, y tenemos que estar pendientes del bienestar emocional, del estilo de vida y los comportamientos saludables. Cuando decidimos medicar, tenemos que ver la tolerabilidad a estos fármacos y tener siempre una biorretroalimentación que incluya la monitorización de la glucosa en sangre, el peso, ¿sí?,
la hemoglobina glicosilada, que es el parámetro que utilizamos tanto para diagnóstico cuanto para control metabólico. También tenemos que monitorizar la presión arterial y la presencia de los lípidos, que son colesterol, el bueno y el malo, sí, y los triglicéridos. Recordando que sobrepeso, obesidad y diabetes generalmente van de la mano con hipertensión y con trastornos de los lípidos, ¿no? Por lo tanto, el tratamiento farmacológico y no farmacológico debe ser individualizado para cada paciente, ¿no? Y tenemos que negociar con el paciente. Eso es lo que se conoce con el nombre de una alianza terapéutica, ¿no? Para poder tener una buena adherencia. Adherencia es aceptar las indicaciones médicas para conseguir beneficios en la salud. En este caso, mantener niveles adecuados de la glucosa en sangre, controlar la presión y los lípidos. También en este tiempo que he estado revisando es otro de los problemas que puede afectar es la audición. 30% de los diabéticos tienen problemas de pérdida de la audición. Quizás la explicación es por cambios ateromatosos en la circulación del oído interno. Entonces, una vez que hemos hecho el diagnóstico, una vez que hemos establecido el riesgo cardiovascular a través de ciertos parámetros, que estoy seguro lo abordaremos, sí, tenemos que implementar un plan de manejo, ¿no? Que nos garantice una revisión periódica, ¿sí? Que tiene que ver con educación para el autocontrol de la diabetes. Esta enfermedad en realidad tiene que ver con la persona que adolece tal. Hay muchos pacientes diabéticos. Yo creo que, así como es tan frecuente la diabetes, creo que es una de las enfermedades que más indisciplina producen. No ajustarse a la dieta y tampoco al ejercicio, y más aún a utilizar fármacos o insulinas que, como sabemos, no disponemos en las áreas de salud. Estuve preguntando por la insulina en estos días. No hay insulina en las unidades operativas. No sé cómo estarán manejando, pero es una realidad. Por consiguiente, hay que hacer un abordaje, un compromiso, una alianza terapéutica, y ahí hay que acordar el plan de manejo. En ese sentido hay unas siglas que se llaman el SMART, que tiene que ver con específico, alcanzable, tiempo limitado, ¿sí? Que pueda ser medible y que sea realista. También hay que evaluar las características claves de cada uno de nuestros pacientes, ¿no? En sus prioridades individuales, en su actual estilo de vida y en sus conductas saludables. También ver qué tipo de comorbilidades tiene. Recordemos que las comorbilidades son, aparte de diabetes, tener hipertensión, tener dislipidemia y tener visión alterada por catarata, por retinopatía diabética. Ver si ha tenido antecedentes o historia de enfermedad cerebrovascular, de enfermedad renal crónica o de insuficiencia cardíaca. Valorar las características clínicas del paciente, su edad, el nivel de hemoglobina glicosilada, su peso. Hay que averiguar sobre aspectos de motivación para controlar la enfermedad, de la presencia o ausencia de depresión y la cognición. La depresión, la salud mental en los pacientes diabéticos o crónicos en general es muy importante, porque muchos de esas personas pueden adolecer una depresión larvada, escondida, que no es manifiesta y que no permite controlar, porque somos un ser integral, ¿no? Entonces, si nuestro estado de ánimo es malo, pues no vamos a tener un buen control metabólico de la glucosa. Los condicionantes sociales de la salud, en la que Alberto ya lo ha mencionado en el pasado.
Hay que considerar factores específicos que impactan en la elección del tratamiento. ¿Cuál es mi objetivo glucémico? ¿Cuál es el peso adecuado de mi paciente? ¿Cuál es el impacto del peso de la presencia de hipoglucemias? Creo que la diabetes, por definición, es nivel alto de glucosa en sangre. Pero hay una situación en el curso de la enfermedad que son las hipoglicemias. Las hipoglicemias pueden ser más molestosas, más dañinas que la misma hiperglicemia. Tenemos que ver la protección cardiorrenal, es decir, de su corazón, de su riñoncito, ¿no? Porque se pueden ver afectados. Factores psicológicos subyacentes de estado de ánimo, ansiedad y depresión, trastornos del sueño. Si decidimos dar medicamentos, fármacos para controlar la diabetes, pues debemos estar pendientes de los efectos secundarios de estos medicamentos y de las interacciones medicamentosas y los efectos colaterales. La complejidad del régimen terapéutico, frecuencia, modo de administración. Debemos elegir un plan terapéutico para aumentar la adherencia y la persistencia. Acceso al coste. O sea, tengo dinero para mis medicinas, tengo accesibilidad en mi unidad operativa para un control de glucosa, hemoglobina glicosilada, mi cintura abdominal, ¿sí? Y si hay o no disponibilidad de los medicamentos. Por consiguiente, tenemos que tener una decisión compartida para crear un plan de manejo, asegurar el acceso a las unidades, a los clubes de diabéticos, involucrar a pacientes informados y educados junto con sus familiares y cuidadores, explorar las preferencias del paciente. En realidad, hay un temor generalizado a que metformina e insulina pueden provocar efectos dañinos para el riñón, pero eso no es una información cierta, ¿no? Porque sirven para más bien proteger el daño. La enfermedad, el riñoncito, el corazón se daña porque no hay un buen control metabólico de la glucosa. La comunicación, el lenguaje es importante, ¿no? Para la comunicación. Yo creo que uno de los aspectos más importantes en el tratamiento es la forma como llegamos a nuestros pacientes. Hay que utilizar palabras que nos entienda con un lenguaje ameno, ¿sí? Los médicos tenemos cierta tendencia a los tecnicismos y eso hace daño, hace mucho daño en la adherencia sobre todo. Fundamentalmente los objetivos de cuidado del tratamiento farmacológico pues es prevenir las complicaciones para optimizar la calidad de vida. Dentro de los objetivos glucémicos en los pacientes adultos, en este caso, que es nuestro segmento de la población a la que queremos llegar, es mantener una hemoglobina glicosilada menor del 7%, con ausencia de hipoglicemias severas o frecuentes que afecten a su salud o su calidad de vida. La hipoglicemia es el descenso de la glucosa en el organismo, ¿no? Y recuerden que la glucosa es el combustible que permite realizar nuestras actividades. Y en los adultos, y sobre todo en los adultos mayores, esto puede afectar su calidad de vida, sobre todo en las actividades básicas de la vida diaria, en las actividades instrumentales de la vida diaria. Objetivos menos específicos pueden ser apropiados en pacientes con esperanza de vida limitada, en donde los daños del tratamiento pueden ser mayores que los beneficios. Es decir, un paciente con muchos años de edad y con años de evolución, generalmente la diabetes no es que se diagnostica. Yo creo que uno puede darse cuenta a partir de los 5 a 15 años de edad, de evolución de las hiperglicemias que no han sido tomadas en cuenta por alguna razón. En los pacientes adultos mayores debemos tener una meta de bajar la hemoglobina glicosilada
a tener entre 7 y 7,5% del control, que ese valor debe estar con dieta, ejercicio y con los medicamentos, sean orales, hipoglicemiantes o sean antidiabéticos como insulina. Si no hay tantas expectativas, pues uno puede aceptar, de vida me refiero, uno puede estar tranquilos con niveles inferiores al 8% de hemoglobina glicosilada. Los pacientes con múltiples enfermedades crónicas concomitantes, el deterioro cognitivo, la dependencia funcional, la fragilidad, son aspectos muy interesantes a ser considerados. El tratamiento de la diabetes mellitus se basa en 4 pilares fundamentales: alimentación, ejercicio, educación terapéutica y terapia farmacológica. Vamos a hacer una visión general, global, ¿no? Porque cada uno amerita un par de horas de hablar de cada uno. Existen 10 grupos de antidiabéticos que se pueden clasificar de acuerdo a su mecanismo de acción, a su efecto sobre el peso, y Alberto ha dedicado mucho tiempo a ver fármacos que pueden tener incidencia con el control de peso. Sabemos que pacientes obesos o con sobrepeso que logran llegar a un peso adecuado, ideal, de perder entre 5 y 15% del peso corporal, creo que hasta 6 meses, pueden remitir las hiperglucemias. Entonces, la elección del tratamiento se hará en forma individualizada según las preferencias y las características del individuo, tomando en consideración la presencia de enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, obesidad y sobrepeso, y la presencia de hígado graso no alcohólico, porque esta enfermedad afecta el hígado, o sea, afecta toda la economía humana, pero riesgo de hacer hígado graso. Hoy se habla mucho del hígado graso. Se sabe que el hígado graso no tratado puede evolucionar a cirrosis y a cáncer de hígado. Como les decía, tenemos 10 grupos de antidiabéticos que los podemos clasificar de acuerdo a su mecanismo de acción. Unos estimulan la secreción de insulina, como las sulfonilurias de primera, segunda generación, secretagogos de acción rápida como las glinidas, inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1, péptido similar al glucagón, polipéptido inhibidor gástrico. Bueno, no hay que ponerle mucha atención a esto. El tratamiento fármaco, me refiero a los nombres genéricos y comerciales de los medicamentos. Yo creo que más podemos hacer es al hablar de efectos colaterales e interacciones medicamentosas. Otros fármacos disminuyen la resistencia a la insulina. Recordemos que en la evolución, en la génesis de la diabetes, es el sobrepeso que impide que la insulina cumpla su función. Eso se llama resistencia a la insulina. Y aquí tenemos las biguanidas a la cabeza, la metformina. Creo que la metformina es un fármaco transversal a todas las personas con diabetes en adulto y adulto mayor. Y tenemos las glitazonas. Hay otros medicamentos que reducen o enlentecen la absorción de glucosa. Estos se denominan inhibidores de la alfa-glucosidasa. Tenemos 2 nombres, acarbosa y miglitol. Hay otros fármacos que inhiben la reabsorción de glucosa a nivel renal. Estos se llaman inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2. Y finalmente tenemos el tratamiento sustitutivo con insulina exógena humana y análogos de insulina, que podemos administrar por vía parenteral para complementar el déficit de insulina.
Incluso hay ahora insulina nasal que puede utilizarse por esa vía. Tenemos los páncreas artificiales, tenemos las bombas de insulina, sí. Es decir, que un paciente con diabetes en buenas manos, con una buena disponibilidad de laboratorio, fármacos y sobre todo con la intención de controlar su patología con la dieta y el ejercicio, no dejaremos de reiterar estas dos actividades importantes porque hay mucha gente que se niega a utilizar fármacos y peor todavía a utilizar la insulina. Nosotros tenemos que respetar, aconsejar, aclarar y la necesidad de utilizar estos fármacos. También podemos clasificar a los antidiabéticos de acuerdo con sus efectos indeseables principales, como son las hipoglicemias. Valores por debajo de 60 miligramos por decilitro, uno puede saber que es una hipoglicemia. Y esta hipoglicemia puede ser de laboratorio o puede ser sintomática. Y la sintomática es la que más afecta, la que más nos damos cuenta. Y es esto de que a determinada hora, llamemos al amanecer, antes de levantarnos, cerca del mediodía, cerca de las 4 de la tarde, se producen síntomas como taquicardia, como debilidad, como sueño, como sed, como languidez, como piloerección, la carne de gallina. Es esto que nos está anunciando que puede tener un nivel bajo de glucosa en sangre. Y la glucosa baja en sangre, sobre todo a nivel cerebral, es muy grave. Esas glucopenias severas pueden afectar el metabolismo cerebral. Por consiguiente, ojo con las hipoglicemias o el aumento de peso. Hay otros fármacos que reducen el peso corporal, como son estos GLP-1, los inhibidores SGLT2 o una combinación de estos dos fármacos. Los medicamentos que no modifican el peso corporal tenemos los metformina y los IDPP, los inhibidores de esta enzima, los inhibidores de la alfa-glucosilasa. Otros fármacos, en cambio, incrementan el peso corporal como sulfonilurias, como las glinidas, las pioglitazonas y la misma insulina. También podemos ver los fármacos de acuerdo a esta capacidad de provocar hipoglicemias. Los de bajo riesgo tenemos metformina, inhibidores de la IDPP, inhibidores de la alfa-glucosidasa, la pioglitazona. Alto riesgo de provocar hipoglicemias, sulfonilurias, glinidas e insulina. Me acuerdo hace muchos años atrás, nosotros contábamos con las sulfonilurias de primera generación. Sí, eran baratas, eran buenas, pero provocaban severas hipoglicemias, muchas de ellas sintomáticas. No. Y, como les decía, metformina es el medicamento que por lo general usamos en la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2. Los efectos colaterales de esta droga, de la metformina, son diarrea, náuseas, vómito, dolor abdominal, pérdida de peso, disminuyen la absorción de la vitamina B12 y el paciente puede tener problemas de neuropatía periférica que, a más de la diabetes, es consecuencia de este déficit de vitamina B12. Hay que tener mucho ojo con las contraindicaciones de este medicamento. Tenemos la insuficiencia renal grave, la insuficiencia hepática, la insuficiencia respiratoria, en general las insuficiencias. Embarazo o lactancia, no podemos utilizar metformina. Cirugía mayor o enfermedad aguda grave, alcoholismo, deshidratación, son contraindicaciones para manejar metformina. Las sulfonilurias estimulan la liberación de insulina preformada en el páncreas.
previenen las complicaciones microvasculares y a largo plazo las macrovasculares. Riesgo bajo de hipoglicemia severa y ganancia de peso, sobre todo con glicasida. Los efectos colaterales tenemos aumento de peso e hipoglicemia, ¿sí? Cirugía mayor o enfermedad grave, antecedentes de reacciones adversas a las sulfamidas o a las tiacidas. Recuerden que usamos mucho este tipo de fármacos, sobre todo en infecciones de vías urinarias o cuando utilizamos diuréticos por alguna razón para controlar la presión arterial, ¿sí? Pueden tener riesgo de, o sea, no pueden utilizar sulfonilureas cuando hay cetoacidosis. Recuerde que hablábamos de las complicaciones agudas de la diabetes tipo 1 y tipo 2, que eran los comas, cetoacidótico, hiperosmolar y el hipoglicémico. La enfermedad renal. Me parece que hasta aquí nos falta mucho por hablar sobre los otros medicamentos, pero creo que hemos pensado que deberíamos asociar en el tratamiento de la diabetes fármacos que tengan que ver con el control de peso y la reducción del peso. Y en ese sentido, el doctor Alberto Narváez ha hecho mucha investigación sobre ciertos tipos de medicamentos que pueden ayudar a controlar el peso de las personas. Repito, solo para complementar con respecto a la metformina, porque hay gente que dice, ¿por qué me dan en todo lado solo metformina? Metformina, no habrá otro medicamento. Y es que la metformina tiene una virtud, es buena, bonita y barata. Es buena porque es muy eficaz para que se produzca insulina de buena calidad y que la insulina actúe bien en la célula. Porque desgraciadamente hay un problema con los diabéticos y con los prediabéticos, que la insulina en las células, ¿sí?, entra a la célula y mete la glucosa en las células. Les lleva a las mitocondrias, que son unos motorcitos, es como un motor de carro, que coge la glucosa, que sería su gasolina, y produce energía y hace funcionar todas las células del organismo, todos los músculos, todos, absolutamente todos. Entonces, la metformina actúa así, porque hay dos cosas que me interesa aquí hablar, porque cuando hablemos de ejercicio también vamos a hablar de esto, lo que es la resistencia a la insulina y la sensibilidad a la insulina. Una persona normal, que no tiene enfermedad, que no tiene alteraciones, en este caso de la función de insulina, ¿sí?, produce suficiente insulina, pero además la insulina es de buena calidad y cumple bien sus funciones. Entonces, si la insulina cumple bien su función de meter la glucosa en las células, se dice que uno tiene sensibilidad a la insulina. Decir sensibilidad a la insulina es decir, la insulina funciona bien. En segundo lugar, ¿qué es la resistencia? Llega un rato que por exceso de insulina a veces, o por mala calidad de la insulina, no entra la insulina a las células y no le deja, o no puede entrar la glucosa a las células y a la final no funciona bien. Cuando ya no entra glucosa, pasa la diabetes y eso se llama resistencia a la glucosa, ¿no? Entonces esos dos términos hay que hablar para explicar. Entonces la metformina, además de ayudar a producir mejor insulina y insulina de mejor calidad, mejora la sensibilidad, el funcionamiento normal de la insulina en las células. Pero, ¿cuál es el problema? Que sí tiene efectos adversos que ha hecho que mucha gente no quiera tomar metformina. Pero esos efectos adversos se pueden solucionar. ¿Cómo? Hay un error en muchos médicos que le recetan dosis muy grandes de insulina, de metformina. Y ahí se producen efectos adversos, como ya habló el doctor Heras, bastante molestosos. Y la gente dice, no, casi me mata la metformina, yo no voy a tomar. Y la terapéutica correcta es comenzar con dosis bajas de metformina, 500 miligramos una vez al día por una semana o dos. Una vez que ya no tiene efectos adversos,
le subo 500 miligramos más y voy subiendo hasta el máximo que es 2.450. Entonces hay este error de los médicos de dar metformina en dosis muy altas de entrada. No hay que acostumbrarle a los pacientes. Cuando hablemos de ejercicios, que voy a hablar ahora más adelante, también hay que acostumbrarse a eso con los medicamentos. Entonces, ¿qué problema tenemos? Hemos encontrado muchos pacientes que les han diagnosticado de diabetes aquí en Quito, en provincias, y que no quieren tomar metformina porque dice, vi en el internet, en el YouTube, en las redes sociales, que la insulina que la metformina produce insuficiencia renal, es decir, daña los riñones y después tienen que hacerme diálisis, ¿sí? Y eso no es verdad. El problema es el siguiente: la gente cree que por tomar la metformina es suficiente. No, el tratamiento de la diabetes tiene una parte farmacológica y tiene la parte no farmacológica que hemos hablado un poco y que hoy vamos a continuar. Entonces hay mucha gente, de cada 100 personas diabéticas, hay 50 que no saben que tienen diabetes. Y aparecen después en los hospitales con comas diabéticos y van a morir en algunos casos, ¿no? Ya, entonces no saben que tienen diabetes. Y del 50% que han sido diagnosticados de diabetes, estoy hablando en el Ecuador, no toman la medicación en absoluto o no toman regularmente, toman cuando quieren, cuando se acuerdan, y eso hace que el control no sea bueno. Y eso va a dañar los riñones, va a dañar las arterias, los nervios, y por eso hay que apuntarles, les va a hacer perder la vista y tiene otros efectos también, y sobre todo también el riñón, para dar insuficiencia renal. Entonces, no es la metformina la causa de los problemas renales, es el mal control de la diabetes, porque o no toman la medicación adecuadamente, la metformina, o no toman nada en absoluto y finalmente tampoco hacen las demás recomendaciones del tratamiento no farmacológico, porque no es solo metformina la que le va a mejorar, ¿no? Ahora, la metformina tiene otra función interesante, ¿no? Que se ha visto en personas no diabéticas que toman metformina regularmente. No son diabéticos, pero tienen sobrepeso y obesidad. Y en esos pacientes se ha visto que en 30 a 40% de los pacientes que toman metformina, no para la diabetes, sino para reducir de peso, sí bajan de peso. Es más lento, se necesita un año entero. La metformina se puede tomar sin riesgo una persona que no tiene diabetes. Se sabe, eso sí, que el 5% de personas no toleran la metformina. O sea, 5 de cada 100 no pueden tomar metformina porque los efectos adversos son permanentes. Entonces, eso nada más para decirle a la gente, si le prescriben metformina, sea para la diabetes o para bajar de peso, tome, que la metformina es buena, bonita y barata. Gracias, doctor Narváez. También agradecemos la intervención del doctor José Lleras con una clara exposición respecto de la medicación. Bien, avanzamos y vamos a preguntarle al doctor Narváez que nos diga, o más bien dicho, el doctor Narváez nos tiene una grata sorpresa, y es el hecho de que nos va a indicar la forma de hacer los ejercicios más efectivos que nos permitan revertir, controlar y prevenir la diabetes mellitus tipo 2. Adelante. Bueno, muchas gracias. Este es un tema muy importante. Recuerden que ya vimos en el programa anterior que para revertir la diabetes en caso de personas con obesidad, sobrepeso, se necesita bajar de peso 15 kilogramos y ahí el 86% de los que bajan ese peso revierten la diabetes y deben mantener ese peso para el resto de la vida, ¿no? Pero también, para bajar de peso, se plantean ejercicios, pero antes se pensaba que todos los músculos funcionaban igual, por lo tanto,
Algunos ejercicios no tenían función importante para reducir la glucosa en la sangre y para bajar de peso. Ahora se conoce que no todos los músculos funcionan igual y hay unos músculos que son mucho mejores, más eficientes para reducir la glucosa en la sangre, es decir, controlar la prediabetes y la diabetes, y también para bajar de peso, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora de 3 ejercicios. No nos vamos a demorar mucho, voy a primero hacer una demostración, después vuelvo a explicar cómo actúan y qué nos dice la ciencia con respecto a los efectos que ha tenido en estudios, pero también ya se está haciendo masivamente esto, ¿no? Entonces, el primero que vamos a explicar es el ejercicio del solio. Se llama el push-up del solio, ¿no? Y este es un ejercicio maravilloso. Como indicación, para uno bajar de peso, le recomiendan caminar. El ejercicio más eficaz para bajar la grasa del estómago y de las vísceras es caminar. Y se necesita 1 hora para perder 350 calorías. Para perder 1 libra necesita gastar 3.500 calorías o hacer una dieta reduciendo 350 calorías. Entonces, no es muy eficiente. Hay gente que no puede hacer mucho tiempo por razones de que tiene dañadas las rodillas, los tobillos, tiene la columna con problemas, con hernias discales, etc. Entonces, este ejercicio recomendamos hacer todos los días en todos los lugares que puedan. Entonces, voy a hacer la demostración ahora. Solo me voy a quitar el saco y me voy a quitar también los zapatos. Pero usted puede hacer en cualquier lugar con zapatos, no es problema. Y primero voy a hacer la indicación, voy a explicar de qué se trata este ejercicio. Entonces necesito que me enfoquen en la pantorrilla. Me voy a levantar, me saco los zapatos para explicar. Puede hacer con zapatos, no hay problema. De hecho, yo hago siempre. Entonces voy a explicar dónde está el músculo sóleo. Aquí hay 2 músculos que son los bíceps. Y aquí hay un músculo interno que solo se ve un filito nomás. Del músculo que está entre estos 2 músculos bíceps y los huesos, la tibia, y acá afuera está el peroné. Ese es el ejercicio del sóleo. Ese es el músculo sóleo. ¿Cómo funciona este músculo? Se estira cuando yo flexiono las rodillas y les mantengo en el punto más alto. Y después les dejo bajar. La clave es la subida lenta. Entonces yo suelo hacer esto. Cuento. 1, 2, 3, 4 y bajo lentamente 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y bajo lentamente 1, 2, 3, 4. Es un ejercicio que todo el mundo puede hacer, a menos que tenga algunos problemas de parálisis, pero eso puede hacer todo. Y se puede hacer todos los días a diferentes horas. Ejemplo, yo ahora, que yo no manejo, hice en el bus 200 en el trayecto del bus. Entonces me acuerdo y estoy haciendo. Y a veces ni siquiera cuento, solo hago. Entonces, ¿qué se ha conseguido? 10 minutos de este ejercicio, que son repetir 200 veces, y que tiene una virtud: este músculo no se cansa. Se puede hacer todo el día y no se cansa. Con 200 hemos visto en pequeños experimentos demostrativos que he hecho con alumnos de medicina, que baja la glucosa en 8 miligramos por decilitro. Y no es poco, en 10 minutos nada más. Si usted hace más veces, más o menos 180 movimientos de 10 minutos. Con esta lentitud, y eso es correcto. Tiene que estar en 90 grados esto. Cuando las sillas son altas y las personas son muy pequeñas, puede poner abajo un libro, un soporte. Ya, eso con personas muy pequeñas es un problema en los buses, ¿no? Ahí es más difícil hacer. Pero esto puede hacer en todo lugar. Este es el más eficaz. Se puede hacer también parado. Usted puede hacer esto. Yo estoy haciendo esto igual en los buses cuando no tengo asiento. Y estoy haciendo. No es el más eficaz.
paradójicamente el más eficaz de esto. Y ahora voy a explicar cómo funciona y qué eficacia tiene este ejercicio para bajar la glucosa. Entonces, se ha encontrado que haciendo este ejercicio todo el día, mínimo 200 veces, ¿sí?, mejora el control de la glucosa, baja la glucosa en sangre en 52% de las personas después de una comida. Entonces, usted puede, antes de las comidas, después de las comidas, a cualquier hora, hacer el ejercicio del sol. Mientras está viendo televisión, mientras está conversando, puede estar haciendo este ejercicio, que es un ejercicio maravilloso. También se ha encontrado que el 60% de las personas en reposo aumentan lo que se llama la tasa metabólica, es decir, el funcionamiento del músculo, pero también del músculo bíceps de los aledaños, ¿no? Pero también de todo el cuerpo. Eso es increíble. ¿Cómo haciendo solo estos ejercicios mejora el metabolismo de todo el cuerpo, de todo? Es decir, quema más energía, hay más funcionamiento de todas las células, y eso es bueno para la salud, ¿no? Pero también tiene esta otra virtud, mejora el funcionamiento de la insulina. Pues estas cosas que han descubierto, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se da esto? Estos son los resultados y la ciencia dice que funciona muy bien. Y no está todavía muy difundido. Los diabetólogos y los fisioterapistas y la gente que trabaja en esto todavía no están utilizando, porque el primer estudio salió recién hace 1 año y medio. Pero ahora hay varios estudios y bastante buenos, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Al principio planteaban que este músculo tiene una virtud. Todos los músculos cogen la glucosa de la sangre y le meten y le acumulan como glucógeno. Ese glucógeno se gasta cuando hace ejercicios, si no, no se gasta. Pero dijeron en un primer momento que este ejercicio cogía la glucosa directamente de la sangre y la consumía. Han avanzado los estudios y encuentran que no, ese no era el mecanismo más importante. Y esto es importante por lo que voy a explicar. Este ejercicio no toma la glucosa, toma la grasa, toma los lípidos y consume los lípidos. Es decir, los lípidos y las proteínas, no toma la glucosa y le deja libre la glucosa en el cuerpo a que otros músculos, otras partes del cuerpo usen la glucosa. Y como se activa todo el metabolismo gracias a este ejercicio, entonces también se consume más glucosa y baja la glucosa en sangre, como ya expliqué en mis experimentos pequeños que he hecho con mis alumnos. Baja hasta 8 miligramos por decilitro en 10 minutos de ejercicio, que más o menos es 180 a 200 veces de repetición. Si puede hacer más, mucho mejor. Pero esto le recomendamos que todos los días, no se canse el músculo. ¿Y qué otros beneficios tiene? Es un quemador de grasa. Este ejercicio quema la grasa y es importante. Usa la grasa como combustible primario, porque las células tienen 3 tipos de combustibles: la glucosa, las grasas o lípidos y las proteínas. Pero cuando usted come mucho hidrato de carbono, azúcar, tiene mucha glucosa, esa es la que se va a quemar primero. No, este músculo consume eso, ¿no? Segundo, se ha descubierto que los músculos en general, pero que son músculos de fibras tipo 1, que sí, que son de contracción lenta, tienen otro beneficio interesante. Le oxidan más rápidamente y mejor los lípidos. O sea, le combina el oxígeno que está en nuestra sangre con las grasas. Y al hacer eso, las grasas se parten y eso hace que se consuman las grasas más fácilmente gracias a este movimiento. El tercer beneficio es mejora la captación de la glucosa en las células, no solo en las células de estos músculos, del sóleo y los músculos adyacentes, sino también de otros músculos, ¿no? Y finalmente, lo otro que, por eso Pepe habló ahora del hígado graso o de la cirrosis no alcohólica,
que es peligrosísima y se da porque se acumula la grasa en el hígado. Entonces, este ejercicio tan simple que puede hacer todo el mundo a toda hora, en todo lugar, sí mejora el metabolismo de la glucosa en el hígado. Y al mejorar, va a mejorar también el hígado graso. Entonces, este ejercicio es un ejercicio simple, usted puede hacer todas las veces que quiera, todas las veces que se acuerde, y es muy simple. Puede hacer también parado, pero más eficaz de sentado. Entonces, esos son los beneficios de este ejercicio. Entonces, usted puede estar haciendo todas las veces que pueda y le recomendamos haga todos los días. Pero no haga solo este, porque este es un ejercicio complementario a estos otros dos que voy a explicar. Entonces, voy ahora a hablar de un ejercicio que se llama burpees. ¿Sí? ¿Qué hacen los jóvenes? Pueden hacer, pero yo ya estoy viejo y no puedo hacer los burpees normales, digamos. Entonces voy a hacer los burpees modificados. Se puede hacer burpees de pared, porque yo tengo problemas de rodilla. Voy a hacer un burpees modificado sin salto, se llama en el piso, pero solo voy a hacer 1 o 2. Entonces usted se para, se hinca, pone los brazos, respira las piernas, ¿sí? Y regresa. Alza los brazos y baja. Si usted hace 100 repeticiones al día, va a bajar de peso. Pero también controla la glucosa. Entonces, esos son los burpees normales. Sin salto, pero, porque los jóvenes hacen saltando. Este es burpee. Si puede hacer en el suelo, eso es lo eficaz. Comience a hacer 10, suba 20. Se sabe que haciendo un ejercicio burpees se puede consumir de 5 a 10 calorías. Es súper eficaz para quemar la grasa, las calorías. Entonces ya voy a hablar de burpees, tengo ahí preparadas. Entonces yo lo que hago es el burpees modificado, porque en el suelo avanzo a máximo 5. Entonces estoy haciendo este. Puede ponerse los brazos así, es decir, comienza con una planchita, ¿sí? Ya, o puede poner así. Ya, entonces hace primero una flexión. Si no puede hacer flexiones, comience así, ¿sí? Ahí, planchita. Entonces coge 1. Ese es burpees de silla. 2. Y vaya aumentando lentamente. Entonces ahora le vamos a pedir al doctor Heras que a su rutina aumente los burpees de silla. Pero como está todavía gordito, puede hacer no en una silla, sino en un escritorio, menos intenso. ¿Sí? Entonces coge así, estira, siempre debe estar estirado, la columna recta. Entonces, para comenzar, les planteamos hacer en una silla, en una cómoda, en un velador, donde sea. Ya. La meta es llegar a 100 diarios. Y este es uno de los ejercicios más importantes, no solo para controlar la glucosa, sino también para bajar de peso. Haciendo 100 diarios pueden en un mes bajar suficiente peso para ir bajando a lo largo del tiempo. Entonces, eso se llaman burpees. Entonces, ¿cómo funcionan estos burpees? Disculpe, se llaman burpees, así le han puesto el nombre, ¿no? Bueno, reduce la glucosa. ¿Por qué? Entonces, ahora hablo de los músculos que se llaman los músculos grandes, ¿sí? La masa muscular grande, que son los músculos del muslo, los músculos del brazo, el bíceps, el tríceps. Estos se activan con este tipo de ejercicio. Y se llama reclutar músculos, hacer que los músculos que no están funcionando, que no están quemando glucosa, que no están usando glucosa, funcionen. Entonces se ha encontrado que este tipo de burpees, que son ejercicios de alta intensidad, por eso hay que hacer desde poquito y ir aumentando, o puede ir haciendo descansos. Hace 10, descansa 30
segundos o un minuto, ahí se transforma en intervalos de alta intensidad, el mismo Buppers, y puede ir descansando, no necesita hacer de largo. Cuando ya esté bien entrenado, hacer de largo 100, sea los modificados de suelo, sea los de silla, sea los de mesa o velador, te digo, o cómoda, ¿no? Entonces, dice, reclutan, es decir, les hacen funcionar al 70 y 80% de la masa muscular de todo el cuerpo. Y por lo tanto activan todos los músculos. ¿Sí? Entonces, esta activación masiva crea una demanda de energía muy grande, inmediata. Requiere mucho glucosa y muy alta, y eso hace que baje la glucosa en la sangre. Pero además tiene otra cosa que han encontrado en la investigación. Como estos músculos necesitan glucosa urgentemente, estimula la captación de la glucosa en sangre, pero con menos insulina. Cuando hace esto, no necesita tanta insulina, es decir, se produce un funcionamiento con poca insulina. ¿Qué quiere decir? Que la insulina se hizo muy sensible. ¿Sí? Ya con poquito funciona bien, porque en los diabéticos y prediabéticos hay resistencia a la insulina no se produce y funciona mal. ¿Qué otra cosa tiene? Ya expliqué, hay una mejora dramática del funcionamiento de la insulina. ¿Sí? Entonces mejora la insulina hasta un 25 o 30%. Lo interesante es que este efecto de mejoramiento de la sensibilidad a la insulina puede durar hasta 24 o 48 horas posteriores al ejercicio. Ya dejó de hacer el ejercicio y le dura el efecto hasta 2 días. Entonces puede hacer pasando un día los Buppers, y esto, por eso decimos, son ejercicios muy eficientes, que ya no necesita hacer 20 minutos o 10 minutos de Buppers, puede ser igual a caminar 1 hora. Si hace más tiempo, mejor. Ya, el tercer ejercicio es el consumo de oxígeno post ejercicio. Sí, se plantea que estos generan lo que se llama exceso de consumo de oxígeno post ejercicio en 15 a 20% del gasto calórico total. Recuerden que el oxígeno sí actúa para el metabolismo, ¿no? ¿Y qué impacto tiene esta glucosa? Durante el periodo de recuperación o de reposo, el cuerpo continúa utilizando glucosa como combustible para igualarse, porque siempre hay este proceso, ¿no? Sube la glucosa, sube la insulina. Pero si baja la glucosa, sí tiene que igualarse. ¿Sí? Y están así. Entonces, este ejercicio tiene esta tercera virtud. Ya, entonces, se puede hacer esto lentamente. Si tiene problemas cardíacos, comience lentamente, haciendo pocos. Comience con 5 Buppers, y también son de alta intensidad, ¿no? Esto ya hay que ir entrenando poco a poco. Y debes haber una vigilancia. Yo siempre digo a la gente, dice, para que el ejercicio sea bueno debe doler a personas de nuestra edad. Si le duele, no vale la pena, porque va a dejar de hacer. No, los Buppers son muy eficientes, eficaces, y es el segundo tipo de ejercicio. Y el tercero, que también puede combinarse con los Buppers, se puede hacer este tercero que se llama intervalos de alta intensidad. Voy a hacer puedo hacer en una bicicleta estacionaria, puedo hacer en el Orbitrail o puede hacer caminando. Entonces, ¿de qué se trata el intervalos de alta intensidad? Se trata de combinar ejercicios con velocidad y esfuerzo normal, ¿sí? Con hits, es decir, con esfuerzo muy grande. Entonces voy a hacer ahora en mi propio terreno. Entonces voy a hacer la primera variante, que se llama el 220, que es 2 minutos en este caso voy a hacer marcha en su propio terreno. Cuéntame, eras 2 minutos. Ya 2 minutos, ya lo que pueda, cada uno ve. Sí, ya voy a hablar de que hay que controlarse el pulso cuando se hace esto, porque según la edad no debe pasar de cierta cantidad de frecuencia cardíaca, porque cuando pasa eso puede darle arritmias y hasta se infarta a alguna gente por exceso de ejercicio.
Entonces puede hacer esto, ya, puede hacer este tipo de ejercicios que son del Tai Chi. Puede hacer lento, no importa, porque estamos en la fase, siempre hay que calentarse. Ya me calenté con los folios, ya. Puede hacer esto. Sí, 2 minutos. Puede combinar ejercicio. Ya, ¿me avisas los 2 minutos? Ya, puede hacer que son ejercicios también de calentamiento, pero puede combinar. Ya, y digamos que ya hemos hecho los 2 minutos. Ahora sí, puede subir gradas, subir cuesta o hacer un hit lo más rápido que pueda. De 20 segundos. Cuenten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, esto es intervalos de alta intensidad. O sea, normal, alta intensidad. ¿Cuántas repeticiones hay que hacer? 4 a 6. Sí, 4 a 6 significa 12 minutos de este 2:20. 12 minutos. Es igual a caminar más de media hora. En pérdida de ejercicio, pero también baja la glucosa. Tiene el mismo efecto que los bupes. El mismo efecto. Hace lo mismo, hace que funcione todo el cuerpo. ¿Sí? Y usted si combina, como hicimos ahora, con ejercicios, sobre todo yo les recomiendo siempre los ejercicios de Tai Chi, porque esos no lesionan, se hacen lentamente. Sí, usted puede hacer lentamente, pueden hacer este tipo de ejercicio. ¿Sí? Entonces el Tai Chi es una maravilla y hace algo muy intenso, que puede ser subir gradas o subir cuestas o acelerar en caminata lo más rápido que pueda. ¿Sí? Pero hay que controlar las pulsaciones por minuto, porque yo tengo ya 70 años, cumplí ahora 71. Sí, lo sabemos. Sí, ya. Cumplí 71. Entonces, usted, el máximo es 220, quítele 70. Entonces, mi pulso no debe subir o mi frecuencia cardíaca de 150 por minuto. Como él es más joven, el de él es 155. Y así, por ejemplo, del compañero puede llegar hasta 180. Más de eso no, porque puede darle arritmias cardíacas y problemas cardíacos. Pero ojo con de intervalos de alta intensidad. Tiene que ser recomendado y previo el examen médico. Porque si tiene problemas cardíacos, puede infartar. Pero el que sí puede hacer sin problema los bumpers lentamente, reposando, puede hacer 5 bumpers, descansa 30 segundos. Después, eso también es parte de los intervalos de así, reposando. No es necesario ser tan intenso. Entonces, y se ha demostrado que con los bumpers y estos ejercicios de alta intensidad es lo mismo en términos de la glucosa, pero también en términos de pérdida de grasa, igual que caminar 1 hora. Es decir, se quema en 10 o 20 minutos 350 a 400 calorías. Y para perder el peso, 1 libra es perder o no ingerir 3.500 calorías. Por lo tanto, si usted hace sóleo más bumpers o intervalos de alta intensidad, unos 20 minutos, máximo una media hora combinando con todo eso, en una semana, sin cambiar la dieta, puede perder 1 libra. Pero combinando, los ejercicios del sóleo no se hacen solos. No se hace solo eso, hay que combinar los otros. Entonces tiene que ver qué es lo mejor para su organismo, todo eso. Entonces estas son las estrategias para mantener la glucosa baja. Y algunos pacientes, y eso ahí les decimos, si ya van a comenzar el régimen de reversión de la diabetes, tienen que ir a hacerse controles, porque nosotros tuvimos una promotora en Calderón, sí, no me acuerdo cómo se llama la señora. La primera vez que le medimos tenía como, creo que 280 de glucosa. Y tenía insulina y metformina a la vez. Ahora ya bajó, nunca está más de 100 miligramos por decilitro de la glucosa en ayunas y solo toma metformina.
Y eso también es revertir la diabetes con metformina. Pero recuerde que la metformina también ayuda a dos cosas. Entonces, ahora sí me siento. Entonces, esos son los 3 ejercicios maravillosos que se ha demostrado que no se necesita hacer mucho tiempo porque 20 minutos, 15 minutos puede ser equivalente a 1 hora de caminar para bajar de peso y bajar la glucosa en la sangre. Sí, entonces, eso es una de las cosas más interesantes en términos de ejercicios, ¿no? Ya, entonces, eso, a mí me encantan los ejercicios del sodio. A mí, estoy parado en los buses y estoy haciendo parado. No es muy eficiente, pero, estoy sentado y estoy haciendo. A veces ya me aburro porque no se cansa este músculo, no se cansa, pero se aburre uno. Entonces, ya cuento 50, a veces llego a 100, ya me cansé, ya descanso, me olvido. Después me acuerdo, sigo. Entonces, esa es la recomendación que hacemos para prevenir la diabetes en los no diabéticos, para revertir la prediabetes o resistencia a la insulina y para controlar adecuadamente la diabetes. Porque para revertir se necesita llegar a peso normal. Entonces, si estoy con sobrepeso, no voy a poder revertir la diabetes. Entonces, nuestra meta con el doctor Heras, la mía es bajar este sobrepeso, la del doctor Heras es llegar a peso normal, ¿sí? Sino que le gustan mucho los pasteles. Porque tienen que saber, y hablamos de eso, que los almidones simples y el azúcar son adictivos, sobre todo el pan. Pero el pepe es muy bueno para un pastel. Sobre todo el pastel de cumpleaños. De cumpleaños. Bueno, eso es, solo estos 3 ejercicios, con esto es suficiente, puede hacer en diferentes modalidades. Sí, sí, pero verá, el pan integral tiene fibra y por lo tanto no se absorbe mucho en la glucosa en el intestino porque todos los almidones se transforman en glucosa. Comer almidones es comer azúcar. Es igual que comer azúcar. Entonces, lo que hace es que no se absorba la glucosa en el intestino delgado y vaya al intestino grueso y ahí le sirva de alimento a la microbiota intestinal. En una próxima programa hablaremos de la importancia de tener una microbiota saludable para todos, diabéticos, personas normales. Entonces, esto es la recomendación de ejercicios, Pepito, y no son muy complejos de hacer. ¿Sí? Entonces, eso es lo que había preparado ahora. Y todo esto con evidencias científicas probadas. Todavía, por ejemplo, en los ejercicios del sodio hay hipótesis que no saben cómo mismo funciona. Hay unas cosas, por ejemplo, esto de los lípidos, la oxidación de las grasas, eso ya se sabe, pero hay otras cosas que no se sabe. Por ejemplo, ¿por qué se activa todo el metabolismo de todo el cuerpo si solo le estás moviendo esto? ¿No es cierto? No se sabe. Entonces están investigando eso. Veamos qué salen de los resultados de estos estudios. Pero con estos les aliviamos mucho a la gente, sobre todo en el ejercicio del sodio, los muy gorditos, el sedentarismo hace que no quieran hacer ejercicio. Y la depresión que el Pepe planteó. 30% de diabéticos tienen depresión. Si no se trata la depresión, no mejora la diabetes. O también los obesos también tienen depresión. Entonces, este tipo de ejercicios estimulan todo el organismo y es bueno para eso. Eso es Pepito. Muy bien, muchas gracias, doctor. Queremos desearle que este día le dejen como se merece. Ojalá. Y tenga en adelante una larga vida para que nos siga acompañando y dando esas orientaciones muy necesarias para conservar la salud. Gracias, doctor Heras, también por su participación. Muchas gracias. Y a nuestra video audiencia, les esperamos el próximo jueves, 30 de octubre, a las 11 de la mañana. Un buen día para todos. Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros en Una Sola Salud. Recuerda que el Colegio Médico junto a la comunidad siempre están contigo para apoyarte. No olvides acompañarnos en el próximo programa, donde seguiremos aprendiendo y cuidando juntos nuestra salud. Hasta pronto. Y así llegamos al final de hoy, pero no te preocupes, esto es solo el principio. Te invito a que nos sigas para que no te pierdas ni una sola sorpresa, ni todo el contenido increíble que tenemos preparado para ti. Tu apoyo significa mucho para nosotros y queremos compartir mucho más contigo. Nos vemos muy pronto.